Muy buena gente, ¿cómo están? Nos encontramos acá en un video nuevo en el canal de Proyecto Portugal. Hemos estado inactivos tal vez más tiempo del que nos hubiese gustado, estuvimos con mucho trabajo. También no les vamos a mentir, tomándonos un poco de unas mini vacaciones de tanto trabajo de parte de la página de Proyecto Portugal y demás. Esperamos que hayan pasado una hermosa Navidad y que estén planificando tener también un excelente comienzo de año 2023, que le deseamos por supuesto a todas las personas que estén viendo este video. Les adelanto que hace una semana que estoy con mucha gripe, ya me encuentro mejor, por eso también quería grabar el video ahora, pero si me notan la voz un poco extraña es porque estuvimos engripados durante toda la semana anterior, lamentablemente. Así es, en Navidad. Hoy vamos a hablar, como seguramente viste en el título del video, de un tema súper crucial, súper controversial y súper en boca de todo el mundo hoy por hoy, más que nunca. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que está pasando en Portugal? Antes de comenzar a hablar de este tema queremos aclarar algo. Desde Proyecto Portugal jamás hemos vendido humo, tal cual se dice, de lo que es Portugal. Jamás hemos vendido Portugal como el país de las maravillas, mucho menos un lugar en el que te venís a ser millonario. Todo lo contrario. Hay un mismo dicho que dicen incluso los portugueses, es de las primeras cosas que te van a decir cuando vengas a Portugal. Portugal es un hermoso país para vivir tranquilo, para vivir seguro, pero no es un país para venir a hacer dinero. Reitero, es una frase de los portugueses mismos y no de los inmigrantes. Entonces, nosotros nunca hemos vendido a Portugal como el país de las maravillas en el que todo te va a salir bien. Siempre hemos tratado de vender hacia ustedes con la mayor veracidad posible en los datos, ¿sí? Demostrarles a ustedes qué es lo que es Portugal para nosotros o cómo lo vivimos en el día a día. Al mismo tiempo, tampoco hemos dicho jamás o hemos sido algunas personas, sí, que crean contenido en Portugal, que critican demasiado al país a nuestro gusto, es decir, tiran mucha hacia Portugal de manera injusta muchas veces. Hemos tratado de ser lo más parcial posible. Por eso queremos aclarar esto, porque va a ser un video tal vez mostrando o puntualizando varios puntos negativos o no tan positivos de Portugal en el hoy por hoy. ¿Por qué? Porque es algo que nos han pedido hace mucho tiempo. De hecho, nos han acusado de ambas cosas, de poner Portugal en un pedestal y al mismo tiempo también de destruir Portugal. Es muy fácil criticar, ya saben. Así que en el video de hoy vamos a hablar de estos puntos no tan positivos de Portugal y sobre todo qué es lo que está pasando hoy por hoy. ¿Es exactamente igual de fácil de venir que hace un año, que hace dos, que hace tres? ¿Cuáles son los problemas que hay? ¿Qué manera tenés de prepararte mejor si pensás en mirar a Portugal? Vamos a hablar de todo eso en el video de hoy. Hablando de qué es lo que pasa con Portugal, seguramente han escuchado relatos de todo tipo, de todas personas incluso muchas veces que no están en Portugal, y personas que sí están en Portugal, personas que han llegado a este país y que se han vuelto a Argentina o a su país de origen con alguna historia positiva, con alguna historia negativa. Seguramente han escuchado de todo. Hoy por hoy también, gracias a las redes sociales, así como nosotros, cualquiera puede ponerse a crear contenido de Portugal o de lo que sea y expresar su opinión. Pero eso también tiene un punto positivo y un punto negativo. Es el mismo, que muchas personas pueden ponerse frente a una cámara exactamente como estoy haciendo en este momento y decirles lo que quieran. El problema está en luego cómo uno puede verificar la veracidad de esos dichos. Así que siempre les recomendamos que hagan un doble chequeo de la información, que vean siempre, incluso de la nuestra, si bien nosotros tratamos de ser lo más concretos posibles y siempre verificar la fuente de nuestra información. Somos humanos y podemos equivocarnos. Siempre verifica la información, sobre todo cuando veas que hay algo que no huele bien, ¿sí? Eso aclararlo de entrada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Portugal? Hay varios problemas que están atacando a Portugal desde hace bastantes meses, diría sobre todo desde inicio de año, y tal vez algunos que otros problemas se vienen arrastrando desde fines del año pasado. Tal vez el problema número uno que han escuchado la mayoría es el tema del alquiler. Este tema lo hemos estado hablando ya desde inicio del año. Lamentablemente este ha sido un año súper caótico para lo que es la búsqueda y obtención del alquiler en Portugal. Sí, por supuesto, a los que más ataca es a la gente migrante, pero incluso aún más a aquellos que recién llegan al país. Pero déjame decirte que este flagelo ataca a todo el mundo, a personas como nosotros que estamos hace más de 2 años en Portugal, y también incluso a portugueses, porque tengo compañeros portugueses de trabajo, amigos y demás, y ellos mismos me han comentado que la dificultad de poder alquilar en Portugal incluso les ataca a ellos. ¿Por qué pasa esto? Bien, esto viene relacionado a otro problema, por poner una palabra, otro de los problemas o mini problemas que tiene Portugal, y es el tema de la enorme cantidad de personas que están viniendo a Portugal en un lapso de tiempo muy pero muy pequeño. Seguramente si seguís páginas de Portugal, como la propia página del Servicio Extranjeros y Fronteras, como también algunos diarios o jornais, como dicen acá, seguramente te has encontrado con más de una vez alguna nota que dice
aeropuerto de Lisboa, aeropuerto de Porto, tantos, X cantidad de personas que entraron de enero a marzo y periodos analizando así, y son siempre mes tras mes números mucho más grandes que cuando los comparan con el mismo lapso de tiempo de años anteriores. Es decir, cada vez viene más gente a Portugal con visas y a veces sin visas. Entonces también esto hay que sumar la lamentable situación que se está viviendo en Ucrania desde el principio de año, con lo cual ustedes ya saben que hay muchos, pero muchos ucranianos que han migrado dentro del espacio Schengen y dentro de la Unión Europea, inclusive en Portugal. Se han dicho y se han dado números de ucranianos viviendo en Portugal que son completamente irrisorios. Se ha hablado de más de 1 millón, o sea, estaríamos hablando que sería más del 10% de la población de Portugal. Ese número es completamente imposible, pero sí son muchos. Esto también ha traído otra serie de problemas que vamos a ir hablando con respecto a documentación. Entonces, ¿cuál es el problema? No sé si denominarlo una superpoblación, porque tampoco quiero alarmar, pero sí hay un enorme flujo migratorio hacia Portugal que no tiene precedente, porque siempre el precedente había sido de algunas excolonias, ¿sí? Como puede ser Cabo Verde, Angola y sobre todo de Brasil. Pero hoy en día es enorme la cantidad de argentinos, lo habrán visto seguramente con las celebraciones del campeonato mundial que ganó Argentina hace una semana, 2 semanas atrás. Se habrá visto en todo el país muchísima congregación de argentinos, pero también colombianos, también venezolanos, mucha gente que vino de Andorra. Ya saben que el problema que hubo en Andorra, que si les gusta también podemos intentar armar un video contando un poquito del tema de Andorra y la preocupación que trae hoy en día. Y mucha gente de Ucrania y los flujos normales también, mucha gente también viniendo de Medio Oriente, de Afganistán, de Pakistán, de la India, mucha gente. Entonces, básicamente hay mucha gente. Ya sé que lo repetí muchas veces, pero es eso, hay mucha gente. Y el problema mayor es que es en un lapso muy corto de tiempo. Es decir, no es lo mismo recibir esa cantidad de gente en el periodo de un año que en el periodo de 5 meses. Todos los servicios, por ejemplo, para obtener un NIS, un NIF, trabajo, alquiler, colapsan cuando intentamos meter a todo el mundo al mismo tiempo por una puerta demasiado pequeña para el tamaño de gente que queremos ingresar. Esto ha ocasionado que los alquileres suban por las nubes. ¿Por qué? Por la oferta por la ley de la oferta y la demanda que todos conocen. Esto incrementado a que mucha gente viene con un buen dinero, ¿sí? Una buena cantidad de dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponen cualquier cantidad de dinero, lo que les pide el señoría, es decir, el dueño del alquiler, para poder alquilar. Entonces, 6 meses o un año, ¡pam!, viene la persona que viene inmigrando, que viene con ahorros y lo paga. Eso hace que los costos suban, ¿sí? Porque los señoríos, los dueños saben que siempre hay alguien dispuesto a pagar. Entonces, incluso luego, para los propios portugueses, para nosotros que estamos hace tiempo, para gente que está hace 5, 6, 7 meses y quiere mudar, el costo sube porque nosotros no tenemos esa cantidad de dinero, 3.000, 4.000, 5.000 euros para poner para ingresar a un alquiler. Entonces, si uno se necesita mudar, se hace muy difícil porque no tiene ese dinero. Y le va a pasar a la persona que llegó y hoy puso 5.000 y se quiera mudar dentro de un año. Es lamentablemente el problema. Y lamentablemente da la impresión de que no hay suficientes alquileres para la cantidad de personas que hay. Es decir, se está generando poco a poco un colapso del sistema de alquileres o de arrendamientos en Portugal. Tal vez no como el que ocurre en Andorra o en Irlanda, pero sí bastante preocupante. Esto, por supuesto, afecta a las principales ciudades de Lisboa y Porto, pero también se ha comenzado a trasladar a las ciudades medianas de Portugal, como puede ser Coimbra, como puede ser Viana do Castelo, Braganza. Se ha comenzado a trasladar y eso se ve también en los costos de los alquileres. Hoy en día ya no está esa diferencia tan grande como estaba antes, que Porto, Lisboa, Braga o Porto, Lisboa, y lo demás es barato. Hoy en día, lamentablemente, todo está muy caro. Por cualquier cosa uno tiene que comenzar a pagar a partir de 600 euros prácticamente. Incluso en ciudades alejadas, por un T1, un T2. El tema del alquiler es realmente muy complejo. Por eso siempre unas preguntas que nos hacen es: chicos, ¿con cuánto dinero vamos? No nos vamos a arriesgar ni queremos dar en este video una suma exacta porque las cosas cambian, pero sí les queremos decir que se preparen. La clave es la planificación. Si aún no se cuenta con el dinero suficiente, nosotros lo sufrimos en carne propia, pero hay que posponer un poco el viaje, juntar más dinero y venir preparado. Es mejor venir preparado que sufrir acá, muchas veces si uno viene solo y demás. La clave hoy en día es planificación, hoy más que nunca. ¿Cuál es otro de los problemas que se escucha mucho y hay muchas personas quejándose del tema de la demora en la obtención de los primeros documentos para poder comenzar a trabajar legalmente en Portugal, como es el número fiscal, como es el número de seguridad social y demás, pero sobre todo del tiempo de demora desde que uno ingresa, en el caso de que sea por esta vía, la manifestación de interés hasta que obtenés finalmente tu residencia?
Este periodo, para aquellos que no saben, más o menos en el año 2019, de ahí en adelante hubo un quiebre. En el año 2019, es decir, pre-COVID, tardaba 8 meses más o menos en aceptarse una manifestación de interés y como una locura, era un año y medio total el proceso, incluyendo esos 8 meses, para poder tener un turno en el CEF. Hoy en día ese plazo es completamente inexistente. Desde el año 2020 hubo un parate, casi todo el año 2020, por el tema del COVID. Tengan en cuenta que Portugal es un país que tiene una población de lo que se denomina tercera edad, un porcentaje demasiado alto para lo que es el sistema en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se ha tenido que cerrar oficinas y demás porque había mucha gente con factor de riesgo. Esto, como les comentaba, durante el año 2020 se dio prácticamente todo el año, lo cual hizo que se retrasen absolutamente todas las manifestaciones de interés y muchos más procesos de parte del CEF. Y eso, sumado al incremento gigantesco del flujo migratorio, ha hecho, por supuesto, que colapse. Eso ha pasado de que de 8 meses o 9 meses en aceptarse una manifestación de interés, se demore a día de hoy 2 años solo en aceptar la manifestación de interés. Y podríamos sumarle de 3 a 6 meses para la obtención de un turno. Por lo cual, si vos pensás venir a aplicar a una manifestación de interés, tenés que tener en cuenta, esto ya no es de hoy, esto es prácticamente de hace un año o más, no es una noticia nueva, ¿sí? Hoy por hoy tenés que calcular más o menos 2 años y medio de todo el proceso. Y esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta y tienen que poner esto arriba de la mesa a la hora de emigrar para saber si les es negocio, por poner una palabra, o si no están dispuestos con todos los pros y contras que trae el tema de aplicar a la manifestación de interés. Tenemos un video analizando, que es el primer video que subimos a YouTube, analizando todos los puntos de la manifestación de interés, lo positivo y lo negativo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Tal vez el punto más crucial es el hecho de no poder salir del país durante todo ese tiempo, o el hecho de en general no poder conducir, a menos que alguna que otra cosa, en particular con un permiso, que también tenemos un video hablando de eso. Entonces tengan muy en cuenta esto. Esto también se ha traspolado a otros documentos como el NIF, como había comentado en anterioridad, documentos que antes se hacían en el día o tardaban 2 o 3 días y demás, y hoy en día te dan turno para 15 días, 20 días, un mes. En el caso del NIS he escuchado hasta 2 meses para un turno para hacer el NIS. Hay de todo. Se sigue pudiendo hacer en poco tiempo en otros lugares, pero los tiempos ya no son lo que eran, lamentablemente, por todo este tema de la enorme cantidad de gente que ha venido. Entonces el punto del tema de la documentación y la demora es clave que lo tengan en cuenta hoy por hoy. Otro tema súper importante, el tema del trabajo. ¿Hay trabajo en Portugal? ¿Ya no hay trabajo en Portugal? La respuesta es que hay trabajo en Portugal. Tal vez no tanto trabajo como antes, y depende de qué zona estemos hablando o de qué tipo de trabajo estemos hablando. ¿Cuál es el problema respecto al trabajo en Portugal hoy por hoy? Y fíjense que la mayoría de estos problemas o de estas cuestiones que estamos analizando sobre los puntos no tan positivos en Portugal hoy por hoy, tienen todos el mismo denominador o la misma raíz o el mismo origen. El enorme flujo de gente, sobre todo, y recalco esto, en un lapso muy corto de tiempo. Si esta misma cantidad de gente estuviese viniendo en un lapso mucho más espaciado, los problemas no serían iguales. Tal vez ni siquiera es el problema la cantidad de gente, sino el lapso de tiempo en el cual viene esa cantidad de personas. Entonces, ¿cuál es el problema con el tema del trabajo? Como ha venido tanta gente, imagínense que, por ejemplo, una reclutadora de trabajo, de pasar a recibir, son números inventados, pero de pasar a recibir 100 solicitudes por día, han pasado a recibir 300. Entonces, desde su parte también tienen que poner alguna suerte de filtro. Esto aplica para las reclutadoras de trabajo y para empresas que contraten directamente. Tienen que poner alguna suerte de filtro que les permita poder trabajar las solicitudes de trabajo de una manera decente y que no tarden 8 meses en poder responderte un sí o un no a un trabajo. Entonces, hoy por hoy hay mucha gente que tiene la manifestación de interés ingresada antes del 31 de diciembre del año 2021, que ya saben que eso te da la posibilidad de descargar un código QR y un montón de beneficios, como por ejemplo poder ser contratado en teoría y según la ley como si tuvieses una autorización de residencia. Por supuesto que yo como empleador voy a preferir una persona que tenga eso o que ya tenga una manifestación de interés ingresada, aunque sea a posteriori de esa fecha, antes que una persona que no tiene manifestación de interés. Entonces sí, esa persona que aún no la tiene, sí corre con desventaja ante estas personas. Ni hablar con aquellos que ya tienen una autorización de residencia o aquellos que tienen una ciudadanía. Entonces, debido al enorme volumen, hay mucha más gente hoy por hoy que ya cuenta con manifestación de interés o la manifestación de interés en esas condiciones previamente dichas, y por supuesto queda un escalón o 2 más arriba de la persona que no lo tiene. Entonces esa persona que viene hoy por hoy y no la tiene, sí, no tiene las mismas posibilidades que había en el año 2019, el año 2020 e incluso el año pasado. Entonces sí es una realidad.
pero tal vez no es que no hay trabajo, sino que para aquellas personas que están viniendo hoy no es tan fácil como antes, y esto nosotros lo aclaramos siempre y lo dijimos siempre, hay que venir dispuestos a salir de la zona de confort. No importa qué profesión tengas en Argentina o en tu país de origen, no importa cuál era tu salario, si era un trabajo de oficina, si no lo era, es sumamente importante que esté dispuesto, tal vez lo que uno dice, a remangarse y pagar un poco de derecho de piso, que es lo que hemos hecho todos. Dudo mucho que cualquier persona que esté viviendo en Portugal o en cualquier otro país que haya migrado no haya pagado un derecho de piso en alguna área en particular. Tenemos que estar dispuestos, sobre todo para el primer trabajo, para ese trabajo, por ejemplo, que me da la posibilidad de ingresar a la manifestación de interés. Tenemos que estar dispuestos a agarrar el trabajo que se nos ofrezca. Y después uno puede ir avanzando. Lamentablemente hemos visto muchos relatos de personas que vienen en estas condiciones, que tal vez no vienen con una ciudadanía, o sea, que no vienen con documentos desde el momento cero, que tal vez no tienen idiomas, no tienen algún estudio o no tienen una profesión, y tal vez vienen con demasiada pretensión, queriendo trabajar en un call center sí o sí, o trabajando desde casa sí o sí, o trabajando en una oficina sí o sí, o trabajando de lo mismo que uno trabaja en el país de origen. Muchos ya nos conocen, ya saben mi historia, saben que yo en Argentina soy abogado, en Portugal no, y no puedo ejercer. Si bien tengo un conocimiento amplio del idioma portugués y lo puedo hablar de manera fluente, no tengo el nivel técnico del idioma para poder trabajar como abogado, ni siquiera como secretario en un estudio jurídico, y lo sé y soy consciente de ello, y jamás aspiré a eso porque sabía mi posición. Entonces es importante que uno sepa su posición y que tenga los pies sobre la tierra a la hora de ser pretencioso o no con algún trabajo, y también con salarios. Esto es sumamente importante que lo tengamos en cuenta para no darnos la cabeza contra la pared, ¿sí? Es sumamente importante estar dispuestos a salir de la zona de confort. Pero, ¿vos me querés decir entonces que no tengo posibilidad de mejorar mi trabajo? No, por supuesto que no. Así como les conté en mi historia, para aquellos que no saben que yo en Argentina soy abogado, mi primer trabajo acá en Portugal fue en una fábrica. Luego de eso pude ingresar al trabajo en el que estoy hoy, que es un trabajo de tipo administrativo, que mi salario es bueno, que estoy contento, que ya tengo un contrato bien armado, pero no fue lo primero que obtuve. En el caso de Ailén tampoco, ella comenzó a trabajar en una pizzería y luego comenzó a trabajar en un call center, y muchas personas más. Es la misma historia. Así como también hay otros que han tenido éxito o suerte o lo que sea y han podido conseguir, por ejemplo, un trabajo en un administrativo o un call center, o el trabajo que tenía mismo en Argentina o en su país de origen al inicio. Pero esto es muchas veces no es el caso típico. Como el nuestro tampoco es el caso típico, comenzamos a trabajar en otra cosa. Entonces, esto quiere decir que me voy a quedar clavado siempre en el mismo trabajo, con el mismo salario, o no voy a poder aspirar a un trabajo mejor, bajo ningún punto de vista, pero al menos al inicio, tal vez no es lo más normal o lo más esperable, más que nada hoy por hoy. Hace un tiempo era diferente y el día de mañana no lo sabemos, pero esto es al inicio. Luego uno en general tiene posibilidad de ir escalando. Vamos a analizar el que tal vez para nosotros es el último de los flagelos más importantes sobre la situación actual de Portugal, que es el tema de la inflación, un tema que seguramente han escuchado un montón y aquellos que vienen de Argentina o de Venezuela conocen súper bien. Ahora bien, para aquellos que no sabían, Portugal durante los últimos 30 años prácticamente ha sido uno de los países con menor tasa de inflación, no solamente de la Unión Europea o de la zona euro, sino del mundo. Digamos, era un ejemplo a seguir con respecto a inflación, sobre todo luego de la crisis del 2009. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado sobre todo hasta los últimos 3 meses del año 2021 y sobre todo este año 2022? Bien, ha comenzado a darse una situación de inflación galopante. ¿Y por qué digo galopante? Porque ha ido incrementando literalmente mes tras mes, con alguna que otra excepción. Por ejemplo, el agosto de este año hubo un descenso de 0,2% respecto al mes anterior, pero literalmente ha aumentado mes a mes. Eso es un montón, ¿sí? Como podrán darse cuenta, es un montón la inflación que hay. Portugal no estaba acostumbrado a este tipo de inflación. De hecho, es la inflación más alta de los últimos 30 años de Portugal. Es decir, hace 30 años, 3 décadas, que no se veía un nivel de inflación de este estilo. Esto tampoco es una cosa exclusiva de Portugal, es una cosa que está afectando a España, que está afectando a Francia, a Alemania, a Inglaterra, ni hablar, prácticamente a toda la zona euro sobre todo. Esto, por supuesto, la causa principal es la guerra en Ucrania, que ha encarecido el gas. Si bien esto no afecta tanto a Portugal, sí la gasolina. La gasolina, como saben, cuando aumenta esto, aumenta todo lo demás, porque ese precio se traslada a todos los productos que en general son transportados por algún medio de transporte que utiliza la gasolina o la nafta, como le decimos en Argentina, como motor de combustión para poder llevar esto. Entonces, la inflación sí es un problema.
No es la inflación que se vive en Argentina, no es la inflación que se vive en Venezuela, sí es muchísimo mayor durante este año que muchos países de Sudamérica, por ejemplo Chile, es mucho mayor, entonces tal vez no están tan acostumbrados. Para que se den una idea, no les quiero tirar un monto exacto porque, siéndoles honestos, no recuerdo el monto exacto que gastábamos por mes en alimentación, ¿sí? En 2020, por ejemplo, que fue cuando nosotros llegábamos. Pero hace unos cuantos meses, en abril más o menos del año 2021, de este año 2022, hicimos un video de costo de vida en Portugal analizando nuestro gasto viviendo acá en Porto. Si todavía no viste ese video, seguramente te lo vamos a dejar al final para que lo veas. Y estamos preparando uno con gastos actualizados a día de hoy, para que veas. Si querés ver el video del costo de vida, dejame un comentario acá abajo, costo de vida, y dale un like al video, muy importante eso. Ahora bien, para que se den una pequeña idea más allá, que no les voy a dar un monto exacto, un paquete de arroz cuando nosotros vinimos a Portugal estaba más o menos unos 70 centavos. Hoy por hoy, ese mismo paquete de arroz está a 1,30, es decir, 60 centavos más. La mayoría de productos que hemos visto durante este año se han encarecido como base unos 50 centavos, la gran mayoría, le diría 9 de cada 10 productos han aumentado al menos 50 centavos. La mayoría han aumentado en promedio 1 euro y algunos más. La manteca, por ejemplo, ha aumentado 1 euro en promedio. Aceite, 1 euro y un poquito más. Carne, sobre todo, de todo tipo, entre 1 y unos 50 más. Por ejemplo, pequeños paquetes de queso en hebras, unos 40 centavos. Y así todo, prácticamente todo aumentado. Reitero, como base 50 centavos, pero cuando uno empieza a sumar y sumar y sumar, hace un montón. Ni hablar del costo de la gasolina, que cuando llegamos a Portugal estaba a 1,34 y hoy por hoy, ahora ha bajado otra vez, está en torno a 1,60, pero hasta hace 2 o 3 meses llegó casi a 2 euros, es decir, 70 centavos más de euro, es un montón. La luz también ha aumentado, como servicios, digamos. El servicio de telefonía también ha aumentado un poquito, no tanto, pero ha habido incrementos en general. Así que si tenés interés en ver el video del costo de vida actualizado en Portugal hoy por hoy, ya sabes, costo de vida en Portugal y un like al video y lo vamos a preparar para ustedes. Vamos cerrando el video de hoy, creo que es un video bastante largo, pero creo que había mucha tela para cortar y hay mucho más para hablar sobre la actualidad de Portugal. Si les gustaría también que subamos temas de Portugal, noticias, tal vez algo más actualizado del día a día en Portugal, acá en el canal de YouTube, dejanos también un comentario, dejanos saber tu opinión, dejanos saber tu opinión de tu experiencia en Portugal, si estás viviendo en Portugal y viste este video, o si no también y tenés una opinión de este tema o información para aportar, estamos encantados de leerte en los comentarios. Y también no te olvides de dejar un me gusta y compartir este video con una persona que creas que le puede interesar. Nos gustaría cerrar este video haciendo una reflexión general, sobre todo aclarando, como hice al inicio, que este video no es con el ímpetu de tirar a Portugal. Nosotros somos, creo, de las personas más agradecidas, sobre todo las que crean contenido de Portugal, más agradecidas con el país porque nos ha abierto las puertas y nos han tratado excelente en cada oportunidad que hemos tenido que, digamos, enfrentar. Siempre hemos sido tratados con mucha delicadeza y mucha amabilidad. Pero esto más que nada, imagínense que ustedes están ahí enfrente de la cámara y yo vengo con un rociador y les hago así con un poquito de agua en la cara. Es para que abran los ojos y vean que también hay cosas malas o también hay cosas con las que uno tiene que preocuparse. Nosotros seguimos pensando que Portugal es un excelente lugar para emigrar, pero hay que venir con planificación y dispuestos a salir de la zona de confort. A nuestro juicio son las dos claves hoy por hoy para venir a Portugal. Sin estas dos es muy difícil que puedas hacer pie en Portugal, porque de esto tienen diferentes ramificaciones que van a hacer que tu estadía en Portugal o tu emigración a este país sea efectiva y sea, por supuesto, que tenga un final feliz, digamos. Así que esperemos que el sentido o la idea del video haya llegado a ustedes y que no se malinterprete. Así que nada, nuevamente les agradecemos a todos por el apoyo diario en este ya año, un poquito más, de Proyecto Portugal. Todavía no hemos cumplido un año en YouTube. Eso va a ser en febrero. Seguramente estamos preparando algo. Les voy a ser honestos. Tuve que parar porque me agarró un ataque de tos por la postgripe. Les agradecemos a todos ustedes por el apoyo de siempre en cada una de las redes sociales de Proyecto Portugal. En Facebook, en Instagram, acá en YouTube, en TikTok. Y para aquellos que no saben, desde hace un mes, un poquito más, Proyecto Portugal tiene una página web oficial que se la vamos a estar dejando por acá, que por supuesto es www.proyectoportugal.com, en el cual hay un montón de información y una guía excelente que va siendo actualizada casi a diario de la vida en Portugal, de todo lo que tenés que saber y de manera gratis. Así que como siempre les agradecemos a todos, dejad tu like por acá abajo y nos vemos en el próximo video de Proyecto Portugal.